Buenos días. Yo voy a hacerlo desde aquí porque, claro, no hay mucho más que ver, ¿eh? Y especialmente viniendo ya prácticamente ha terminado, porque después de Victoria Gómez, ¿qué más se puede decir? Hay alguna otra cosa que sí se puede decir, en este caso, que va a ser más un teaser que otra cosa. Empezamos por el título de mi pequeña intervención hoy aquí, que es que el dato crea relato. Conocemos la expresión, ¿verdad?, que el dato mata relato. Bueno, en este caso crea relato. Y otra cosa que voy a decir también es esta cuestión de la datificación humana, vamos a llamarlo así de esa forma, y de cómo sobrevivir a la tormenta perfecta. Simplemente, para que me conozcáis, además de un consejero de GFS como soy, en este caso también estoy como investigador ahí en el Google.org Odisea Digital Futures Project. ¿Okay? Mi subgrupo de trabajo tiene que ver precisamente con el futuro del trabajo. Okay, estamos investigando cómo las profesiones, especialmente tiene que ver esto con vosotros, cómo algunas profesiones van a desaparecer, otras se van a transformar y van a nacer otras. Ese es el ejercicio de pronóstico que tendremos que hacer de aquí nos han extendido además varios meses para 2026, verano de 2026 es cuando terminaremos nosotros. ¿Cuáles son las que van a nacer? Y ni siquiera sabemos cómo se llaman. Muy interesante. Además de que soy el policía malo también, sí, el policía malo en cuestión de inteligencia artificial para este fondo llamado Alban Global, que está en Bruselas. Soy de esos que cuando las startups que vienen con ellos, tenemos una solución de inteligencia artificial, fantástico, muy bien, hijo mío, a ver, enséñame. Y entonces tengo que decirle, como dicen vulgarmente, para el carro. Dime por qué nuestros inversores no deberían... Por ejemplo, el que hace las malas preguntas, dime por qué nuestros inversores no deberían invertir en tu empresa. Dime de dónde vienen tus datos en inteligencia artificial. Y se quedan un poco de aquella forma. Vamos a ello. A ver, lo siento. Aquí. Ahí. Simplemente es un pequeño índice de lo que vamos a hablar ahora. ¿Okay? Vamos a ir rápido porque aquí más que todo mostramos esto, pero donde vamos a hacer el verdadero trabajo es ahí con ese café, que además está buenísimo. ¿Okay? Y voy a presentarlos a estos dos caballeros para empezar. Aquí tenemos, en este caso tenemos aquí a esos dos señores. Uno es Walter Reuther, ese es el año 1952. Walter Reuther, el presidente del todopoderoso sindicato americano del automóvil. Y el otro es Henry Ford Jr., el heredero del imperio Ford. Dice este relato, que parece que es apócrifo, pero tiene mucho que ver con nosotros. Dice el que están, ya sabemos, 1952, 3 años antes de que apareciera el término inteligencia artificial, eso lo veremos más tarde. 4 años antes de que naciera la Sociedad de la Información, 4 años antes de la conferencia de Dartmouth, por ejemplo, ni más ni menos. A las puertas de la tercera revolución industrial, dice que van caminando por una de las plantas, están automatizados, están haciendo los coches y tal, no, los coches Ford. Y Walter le dice a Henry, estas máquinas, ¿cómo van a comprar tus coches? Una buena pregunta. Henry se da la vuelta y le dice, Walter, estas máquinas, ¿cómo van a pagar las cuotas del sindicato? Y ya vemos que de una buena pregunta, o de las buenas preguntas que nosotros vayamos a hacer, vienen las mejores respuestas. Esta es una de las lecciones que nos da, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial generativa que se llama, cuando ya estamos aprendiendo a no responder, sino a cómo volver a preguntar. Esa es una de las lecciones que nos da Henry Ford en ese sentido. Henry Ford Jr., perdón. Bien, entonces de lo que hablamos aquí es de una nueva responsabilidad social corporativa, una 2.0, por decirlo así, un nuevo contrato social de alguna forma. Estamos hablando también de que, y no es por contravenir al presidente Calvo Sotelo, al director que acaba de hablar aquí, de que por supuesto que las personas son primero, lógicamente, y así es como ha nacido el bufete. No obstante, desde el punto de vista de donde yo vengo, esa segunda línea pues puede ser un poco escandalosa. Debemos entender que los humanos estamos en el ciclo, pero no somos el centro del ciclo. Es human in the loop que se llama. No somos el centro del ciclo. El centro del ciclo son datos. Porque nosotros no vamos a poder bien tratar a las personas en recursos humanos si no tenemos los datos correspondientes, si no son correctos y si no están sistematizados correctamente. Por tanto, la IA es datacéntrica. Lo siento, esto es un poco derrumbar los paradigmas, pero es mejor así que genere discusión. Vamos a ello.
Bien, aquí empezamos con algunos ejemplos que os podéis llevar luego, que son ejemplos de HireVue, Eightfold AI, Beamery, por ejemplo, Workforce Now. Estos son ejemplos extraídos, además podéis tener luego la presentación para que veáis las fuentes de lo que están haciendo. No todas hacen lo mismo, todas se customizan, como es el caso de, por ejemplo, de watsonx, que se puede customizar. Entiendo que es así, Victoria. Se puede customizar dependiendo de lo grande que es o de lo pequeña que puede ser la empresa en este sentido, pero estos son ejemplos que están ya documentados en ese sentido. Workforce Now, SuccessFactors, por ejemplo, como algunos hacen para lo que quiera o lo que necesite la empresa. Lo que esto quiere venir a decir ahora mismo, por ejemplo, aquí están las grandes empresas estas, que son todas muy, muy grandes empresas, Unilever, Hilton, estoy repitiéndolo porque luego hay audio aquí, para personas que puedan estar escuchando y no puedan verla, ¿ok? Lean AI, Workday Assistant, en este caso Airbnb, ni más ni menos, como estas diferentes aplicaciones de inteligencia artificial en recursos humanos se utilizan dentro de la empresa y no siempre es el mismo caso. ¿Ok? Esta se ha ido, vale. Se ha ido esa. Un segundo, a ver. Se ha ido esa. Vale. Esto, un segundo. Aquí se ha ido una. Vale, ok. Pero en este caso, perdón, ahí hay un traspié con mi presentación. No, otra vez, es la cuestión de la tecnología, mi culpa. Ok, ¿por qué son las más utilizadas? ¿Por qué las están utilizando estas empresas? Son siendo esos no los únicos ejemplos, pero sí los que más están documentados ahora mismo. watsonx está entre ellos, por cierto, y veremos ahora cómo. Y no me he puesto de acuerdo con Victoria, por cierto, eso está documentado. Ok, primero que todo, la eficiencia operativa, en este caso, mejora en la experiencia del empleado, toma de decisiones basada en datos. Ok, nuevamente vengo a reiterar esta cuestión de que la IA debe ser datacéntrica, lógicamente de puertas para adentro. No le vamos a decir a la gente aquí lo que importan son los datos. Te van a decir, pues no me gusta eso, no compro tu producto aunque vaya a trabajar para ti, ni tu servicio. Y una reducción de costes en este caso, que es la automatización. Hablábamos ahí mientras tomábamos un café de que, lógicamente, ahora es un tiempo único en nuestra historia, porque hay prácticamente 4 generaciones juntas ahora mismo en el mercado laboral. Yo creo que eso no ha sucedido nunca. Estamos los boomers, las generaciones X, están los millennials, están los Z o alfa que le llaman ahora. Okay, hay 4 generaciones y a veces no nos entendemos entre nosotros. Veremos un ejemplo más adelante de eso. Entonces, es mejor en este sentido, a veces, por eso inteligencia artificial suena así un poco etéreo, la automatización inteligente. E inteligente también entre comillas. Seguimos. Ok. Y ahora este asunto que es muy peliagudo, y entramos casi que en materia, es que la ética no es un límite, la ética es una brújula. Tenemos el problema sí que, por ejemplo, en la Unión Europea, el problema es que, pues digamos que hay personas que sin estar en el campo tecnológico o sin estar en la empresa privada, por ejemplo, pueden no entender de qué es una brújula y nos dicen que es un límite. Y la regulación se comporta como si fuese un límite. Y como te pases, te cocino, por no decir otra cosa. ¿Ok? Es una brújula, es para guiarnos. Estamos trabajando con personas, no podemos ser rígidos en ese sentido. No es correcto. Hay una desconfianza, puedo decir eso también, que parece que hay una desconfianza patológica hacia las empresas privadas de parte de nuestros reguladores en este sentido, no solamente en España, sino también en la Unión Europea. Esta desconfianza de que, bueno, tengo que regular yo porque las empresas no se van a poder regular. O autorregular en este caso. Bien, hay una evaluación ética, también dentro de esta pequeña investigación. Hay una cierta evaluación ética de las aplicaciones más usadas en IA, pues rápidamente, porque esto luego lo vais a tener. Es cierto, vivimos en una revolución tecnológica sin precedentes. Eso nos lo dijeron antes con el metaverso. Y ya veis el metaverso, ¿dónde fue? ¿Quién se acuerda del metaverso? ¿Cuánto duró el metaverso? 14 meses. ¡Boom! No existe ningún metaverso, todavía no. Vale, pero esto sí que es bastante más real. Ya hemos visto el caso de watsonx, perdón, yo se lo digo en inglés.
soy medio Spanglish también, yo le digo Watson X. Los algoritmos tienen poder, muchísimo poder. Y ese tercer punto es importante también porque vuelve a este elemento humanizante que debe tener esto, además. Humanizante, he dicho, al que se ha referido el señor director, además, de Cremades, de Calvo Sotelo. Y es que, pero también puede influir en personas, excluir perfiles y reproducir sesgos. Sí, bueno, no es malo que excluya perfiles profesionales en un proceso de selección, pero sí que sea el proceso explicable, que porque la persona tenga derecho a saber por qué, primero que todo que tenga derecho a saber que hay o no en medio, de alguna forma, en algún porcentaje ha habido un proceso automatizado y cómo ese proceso automatizado ha tomado la decisión de excluirle. Tiene derecho a saberlo y es ético que así sea. Eso es muy importante. Y luego, eso sí, reproducir los sesgos no, en ese sentido, pero luego influir en las personas. No está mal que influya en las personas, siempre y cuando esa persona esté informada. A veces estas frases son un poco moda, pero no nos detenemos a pensar en que eso de influir en las personas no es nada nuevo. Ha existido desde que la humanidad es humanidad. Bien, aquí hay unos principios clave. Vais a ver listados interminables de principios clave. Los de IBM son muy buenos, los de Microsoft son muy buenos. Difieren siempre, pero aquí en la práctica yo he querido simplemente listaros estos de aquí, ¿ok? Lógicamente ya sabemos lo que es la transparencia. A mí me gusta más la transparencia. Yo que vengo del lugar más perfil técnico, a la transparencia a nosotros nos gusta más llamarla explicabilidad. Que se sepa explicar, el bicho tecnológico que se sepa explicarse, por qué has tomado esa decisión. Y de cara al público, ¿qué es lo que hemos hecho? Que nosotros seamos capaces de articularlo. Esa es la transparencia, que la supervisión humana, lo que he dicho anteriormente, el humano en el ciclo. No en el centro del ciclo, pero en el ciclo definitivamente. ¿Okay? Justicia y no discriminación, privacidad y protección de datos, wow. Si queréis alguna pregunta de privacidad, estáis en el lugar correcto. Protección de datos y privacidad, estáis aquí en el sitio correcto. Y un propósito legítimo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos? ¿Por qué necesitas tú esos datos míos? Yo voy a la empresa. ¿De qué empresa viene usted, caballero? Perdón. A la mutua, ok. Voy a contratar la mutua, voy a contratar un seguro con la mutua, voy a contratar un servicio con la mutua. Y dice, ¿para qué quieres tú mi nombre y mi teléfono? Que eso es algo muy normal, pero ellos tienen que ser capaces de explicar por qué lo necesitamos. Algo tan simple como eso puede ser una violación muy grave de la ley. Ok. ¿Y algo más que iba a decir? Sí, correcto. Perdón, ahí. Esto de aquí. Esta evaluación ética. Aquí está la evaluación ética. Y aquí hay que ser totalmente sinceros. Esto es un barómetro. Ahí tenéis las fuentes, de hecho. Que algunos son más bajos que otros. Y algunos no están haciendo un buen trabajo. HireVue, por ejemplo, esa plataforma es muy buena haciendo lo que hace, pero, ojo, que el nivel de ética algorítmica es bajo. ¿Okay? Y por ejemplo tiene las consideraciones éticas, algo que tendría que haberse construido desde abajo, pero como no se construyó desde abajo, ahora te va a costar mucho más dinero, mucho más recursos corregirlo on the go, que se llama, ¿cómo se llama? Sobre la marcha. Ahora te toca corregirlo y entonces tienes ese riesgo de sesgos en análisis de vídeo y de voz, ni más ni menos. Alto riesgo según la Unión Europea, la regulación. Por ejemplo, Pymetrics, por ejemplo, un dato sorprendente, LinkedIn Recruiter, ¿okay? Que es medio. Y fijaos, la dependencia de datos históricos que pueden contener sesgos. Importantísimo en este sentido de que las personas aspirantes a un puesto o nosotros que estamos trabajando en una empresa, que nuestros datos, esto indica que nuestros datos en la red LinkedIn, en este caso LinkedIn en español, ¿okay? Tienen que estar curados y tienen que ser correctos, todo lo posible. ¿Por qué sucede esto? Eso es muy sorprendente, ese dato de verdad. Y luego también otra cuestión, ahí en Eightfold AI, que es el enfoque en diversidad e inclusión, esto que se llama DEI o DEI, además son las mismas palabras, es la misma terminología en castellano, que este DEI, que nosotros le llamamos así, que es además un
un descendiente de lo que se llamó en su momento affirmative action en los Estados Unidos, la acción afirmativa, es decir, una selección de personas por medio de criterios que no eran exactamente los profesionales, sino que obedecían más a una inclusión que tenía que ver en la sociedad americana en su momento, etc. Bueno, eso ¿cómo lo estamos viendo, lo estamos haciendo, lo estamos practicando, o vamos hacia una gestión meramente del talento? Ya eso es una cuestión de cada una de las organizaciones. Y en estos casos reales destacados, aquí vuelvo a IBM, ya se ha ido Victoria, lástima. Aquí está IBM, perdón. ¿Qué es esa integración de inteligencia artificial en la gestión del desempeño? Aumentando la satisfacción de los empleados un 20%. Es exactamente ese Ask HR que eso estaba mostrando Victoria, de ahí vienen esos datos precisamente. Es Hilton Hotels, por ejemplo, si hacéis los números de 6 semanas a 5 días, eso es un 88% de reducción en el tiempo, ¿eh? Eso es una barbaridad. 75% en Unilever, por ejemplo. Bien. Perdón. Claro. Y España, pues me estás enseñando mucha cosa estadounidense, americana, pero ¿dónde está España? Ok, le he puesto energética porque no he tenido al final permiso de decir qué gran empresa energética española es. Algunos posiblemente lo podáis adivinar. Hay alguien que está aquí sonriendo, seguro que ya lo sabe. Ok, en este caso, tienen 3 casos de uso, perdón, y llegaron precisamente a este tipo de conclusiones. Y lo que he dicho anteriormente al principio, se trata de que no solamente demos respuestas, sino de que generemos, y por favor, sino de que generemos preguntas. Muchas gracias. Aquí un momento. Sino de que generemos, perdón, está tremendo esto. Un segundo. Esto es parte de un ejemplo que yo llevé al MTech AI en Boston. Le dio mucha gracia ver la tapita de... Eso, muchas gracias. Se la dejé de recuerdo. Perdón. Ok. Seguimos. Ok. Caso 1, en esta automatización en selección de personal, ¿qué es lo que pretendía hacer? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y cuáles son las preguntas que genera el caso de uso? Hubo muchas más en cada uno de ellos. He puesto solamente una porque se nos hace extremadamente largo. Atención al cliente, importantísimo. ¿Está el cliente bien informado y se respetan sus derechos digitales? Ya sabes tú que esto es más que todo Microsoft, que es uno de los elementos que distingue a Microsoft en ese sentido, en sus implantaciones. Y, por ejemplo, en esta pregunta, bueno, la que veis ahí al final, debe haber supervisión humana en decisiones críticas. ¿Quién asume la responsabilidad? Calvo, Cremades, Calvo Sotelo te responde eso, claro que sí. Esto, así, casos. Ok, entonces entramos a territorio comanche. Vale. Territorio comanche. Esa sería una pequeña comparativa. Las empresas que están aquí, ¿quiénes están trabajando a nivel internacional? Pregunto. 1, 2, 3. Bien, 3, 4. Dale. Esto es importante saberlo, esta comparativa. Si no lo estáis haciendo todavía y lo vais a hacer, es importante la comparativa porque nos dice cuáles son las increíbles diferencias de opinión que nos separan. Otra cosa también es una observación que hay que hacer sobre esto, bueno, que nos dicen un poco nuestros políticos europeos, los derechos universales. No hay ningún derecho universal. Y lo vais a ver aquí por qué. Ninguno. Como igual que no hay ninguna regulación universal de inteligencia artificial, es absolutamente imposible hacerlo. ¿Ok? Aquí en el caso europeo, hay una acotación aquí. Es la primera ley completa, pero no es la primera ley, perdón, a nivel mundial no es la primera ley de inteligencia artificial. Eso lo hizo China 2 años antes. Es la primera ley completa. Hay que acotar eso, porque Bruselas nos lo venden la forma de que nosotros somos... No es correcto. Los chinos lo hicieron 2 años antes que nosotros. Y luego en esta cuestión aquí, es lo que ha sucedido, aquí me detengo un poco porque es lo que ha sucedido recientemente, y estábamos hablando con la señorita, estaba hablando con usted, estábamos hablando de un grupo sobre esto, y con Mila también, estábamos hablando de esto que ha sucedido con el proyecto Stargate. ¿Quién lo conoce, el proyecto Stargate en los Estados Unidos? ¿Qué ha sucedido? ¿Lo habéis visto?
Bueno, el presidente Trump, en este caso la administración Trump, ha borrado de un plumazo digamos que una iniciativa de la administración Biden había tenido anteriormente y que se había puesto para tener una especie de carta de valores éticos en la inteligencia artificial, así someramente, con grandes empresas tecnológicas. De un plumazo la quitó del medio. Y dijo, no solamente la quito, sino que ahora pongo medio billón de dólares de inversión privada y pública, es más privada que pública, y con 3 grandes actores que son Oracle, OpenAI y SoftBank, que es un banco japonés además, vamos a construir el proyecto Stargate. Las consecuencias del proyecto Stargate aquí es que 2 semanas después se cargó, voy a hablar así vulgarmente, 31 normas de privacidad que se habían, aquí en el año 2022, se habían aprobado y de un plumazo desaparecieron porque era imposible competir con los Estados Unidos bajo esas condiciones. No solamente eso, voy a decir también que esta misma mañana, yo estoy ahí en un grupo de que son todos juristas, yo vengo de la ingeniería, estoy aquí con Alexia, es una comunidad en WhatsApp, estos jóvenes abogados que se comparten eso. Hoy ha salido otra, es una serie de recomendaciones que se va a hacer ahora de la Comisión Europea, se va a hacer otra serie de recomendaciones para una nueva, una nueva regulación en privacidad. Ok. Sabemos que tenemos 3 cuerpos gobernantes en la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, y hasta que llegue a los órganos consultivos de todas esas 3, habrán pasado 2 años, 5 o 6 petardazos más de la inteligencia artificial a nivel de disrupción tecnológica y no nos van a servir de nada. Esto hay que hablarlo en realidad porque es lo que está sucediendo y las empresas ya se están empezando a enfrentar a este problema de la regulación europea que va y viene y las empresas, vosotros, ¿ok? Tenemos este dilema ahora mismo. Hay que hacerlo y el ejercicio de sinceridad porque cuando vayáis allá afuera, vais a notar la diferencia. ¿Ok? USA. No hay principios. Una ley única, pero sí principios éticos. Voy a referirme a Estados Unidos aquí y es importante que lo tengáis en cuenta quienes vayáis afuera o quienes ya lo estéis haciendo. Estados Unidos no es una democracia. A ver si lo vamos a entender en Europa. Es una república. Es un gobierno representativo. No funciona como nosotros funcionamos en Europa. No es un régimen parlamentario para nada. Por lo tanto, como es una república ya, encima es federal, los estados, que es lo que lo único que ha hecho Trump es obedecer la Constitución, que es, la jurisdicción pertenece a los estados individuales, a los 50 estados individuales. A ellos es que les pertenece y ellos son los que van a hacer o no hacer. Se lava las manos y dices tú, la tecnológica que esté en este estado es la que va a lidiar con eso, no el gobierno federal. Siempre que no contravenga la Constitución, eso sí. Ok. Es así como se funciona ahí. ¿Por qué? Ley de 1996, sección 230 del Código de los Estados Unidos. Se queda grabado ahí y luego lo investigáis. Por eso, así es como funcionan las empresas americanas en ese sentido. Ok. Vamos ahí. Los amigos chinos. Totalmente al revés. Totalmente. ¿Ok? Obliga a registrar los algoritmos, vigila de cerca la IA en redes sociales, prioriza la seguridad y el control. ¿Quiénes han estado aquí en China o han vivido en China? Yo sí, por trabajo. Efectivamente. Y allá también. Ok. Sabemos perfectamente cómo se maneja ahí cómo nos manejan ahí los datos. Todo es biométrico, todo es con la cara. Yo puedo pasar, simplemente porque he vivido ahí, puedo pasar de la frontera de Hong Kong a Shenzhen solamente mostrando mi cara, aunque sea un extranjero. ¿Por qué? Ya me tienen copiado. Ya no puedo decir malas cosas. No. Ok. ¿Qué pasa aquí? Aquí no funciona lo que se llama, que tiene mucho que ver también con la utilización de ese recurso por parte de recursos humanos. Utiliza también el recurso de las redes sociales, a mí me gusta llamarles sociodigitales, es más correcto. Eso que se llama la máquina de la euforia, o the hype machine, que es un término utilizado por el profesor Sinan Aral en el MIT. Precisamente es un libro, además, yo les recomiendo que lo leáis. Aquí no existe ninguna máquina de la euforia. Aquí es lo que se dice en Beijing y se acabó. En Europa tenemos 2 centros de poder, Bruselas, Madrid. Ahí solamente hay uno, en Estados Unidos hay 3. 1, 2, 3. No obstante, nuestros primos, Hispanoamérica, Iberoamérica, en este caso, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están ahí, porque es cierto que están a medio camino entre la forma americana de hacerlo y la forma europea de hacerlo.
porque además lo noto yo en las, digamos que en estas comunidades de juristas en donde yo estoy leyendo y les estoy, digamos que analizando de alguna forma y les estoy preguntando además. ¿Okay? Están ahí más o menos. México y Argentina, Brasil especialmente, México y Argentina están ahí, como son muy grandes, están ahí haciendo su trabajo. Y esta regulación sigue con lo de Cuba, todas estas áreas, eso de arriba es Middle East, North Africa, eso de arriba, ¿ok? Y estos lugares que, bueno, ¿alguien sabe por qué está aquí Frank Sinatra? Porque lo están haciendo a su manera, por eso. Alguien sabe, conoce la canción, ¿eh? Muy bien, todos estos lo están haciendo a su manera. Por lo tanto, cuando vayamos allá afuera a lidiar con esto, vamos a tener que preguntar, ¿y cómo vamos nosotros a acoplar? Si existen principios éticos de IA, y si en algunos sitios de África no los hay, para nada en absoluto, todo aquello es totalmente lo que venga, estamos trabajando en ello además. Y por lo tanto, unas cuantas reflexiones. Voy a terminar ya. Unas cuantas reflexiones. Esto es una de las cosas que vosotros podéis hacer, si no lo estáis haciendo ya. Son recomendaciones muy prácticas de iniciar ese camino de esta automatización inteligente o inteligencia artificial. Todo esto son de libro de texto, básicamente. ¿Okay? Aquí en este sentido sí tengo que decir, bueno, en este tipo de reflexiones, cuáles son las implicaciones prácticas. Y en cuanto a la regulación, ¿sabéis cuál es la respuesta a la regulación nuestra, que es la europea? ¿Sabéis cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la regulación europea? ¿Alguien la sabe? Es esta. 5. Esta es. 5. Se entiende ella sola. 5. ¿Ok? Estos mecanismos claros de comunicación y transparencia, que sí lo están haciendo la mayoría de empresas, ejemplos corporativos. En este caso, otra vez vuelve a aparecer nuestros amigos de IBM, ¿ok? El de IBM me encanta porque rechazó vender tecnología de reconocimiento facial para fines policiales sin garantías éticas, maravilloso, y la IA explicable, que viene mucho de parte de ellos. Microsoft, ya lo he mencionado, nuestra Telefónica de España, ¿no? Que elaboró su propio marco de IA ética y confiable, su antiguo Chief AI Officer, en este caso ahí en Telefónica de España, es nuestro CEO ahora en Odiseya. Yo también estoy en Odiseya, dirijo las relaciones institucionales. En ese sentido, no sé, claro, nosotros participamos de forma indirecta en ese marco. Más cosas. Liderar con ética. No es un freno, es una guía, como he dicho antes. La IA necesita más que datos y código, es cierto, necesita el criterio humano, que no lo va a sustituir. El señor director vuelve a tener razón. Y aquí voy a detenerme, y es mi última intervención aquí en este caso. ¿Ok? ¿Qué es esto? Y si la IA no es lo que pensamos que es. Hablaba con Camila, ¿verdad? Con Camila hablaba de que quién sabe de dónde viene el término inteligencia artificial. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Quién sabe de dónde viene? Cumple 70 años este año, ¿eh? ¿No? Y si yo digo que la IA, el término como tal, viene de un cotilleo, John McCarthy, Marvin Minsky, ¿ok? 1955, un año antes de la conferencia de Dartmouth, precisamente para presentar esto, ¿ok? Le iban a poner algo así como sistemas cibernéticos, así se iba a llamar, que es más correcto, ¿eh? Pero resulta que no le querían poner sistema cibernético, porque si le ponen cibernético, tenían que incluir a un brillantísimo matemático llamado Norbert Wiener, y Norbert Wiener era soporífero. John y Marvin no lo soportaban, y solamente por no soportarlo le pusieron inteligencia artificial. Claro, ¿qué significa inteligencia artificial? El término es bastante marketing, pero es tonto en realidad. Si nos ponemos, si me preguntan a mí, es una arqueomatematización psicométrica. No, no le vamos a llamar así. Pero sí es cierto que la IA no es este paraguas que vemos, es una cuestión homogénea, gigantesca, enorme. La IA no es eso. Y eso es algo que os vengo a proponer que lo investiguéis. En este caso, la IA no es eso. La IA es un ecosistema de aplicaciones de aprendizaje automático. Un EAAA, le llamo yo.
es un ecosistema, porque los datos, la capa de datos, la capa de software, la capa de hardware son todas distintas, y regular todo eso de la misma manera es una tontería, con todos mis respetos. Bueno, vosotros entonces, sabiendo esto, o luego indagando al respecto, eso es un trabajo que nosotros hacemos, indagando sobre esto, podréis entonces regular y podréis entonces implantar mucho mejor esta cuestión de la IA famosa, ¿ok?, en vuestras empresas. Y con eso yo le paso el testigo a Camila. Muchas gracias.